Sí, tenemos la comunicación con Jorge Altamira. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Bien, bien. Bueno, Jorge, me gustaría que nos des una reflexión personal, cómo estás visualizando estos 38 años de democracia, justamente conmemorando una fecha tan particular, ¿no? Para la sociedad latinoamericana, específicamente para la de nuestro país, coincidiendo también con lo que son la preservación de los derechos humanos en este Día de la Democracia que se conmemoró justamente en las últimas horas en el país, ¿no? Mira, la dictadura militar fue un fenómeno tan traumático, tan brutalmente traumático para la sociedad, que el retorno a la democracia queda en el ideario, en la imaginación popular, como una enorme conquista política y como una enorme conquista en libertades, etcétera. Sí. Ahora, si yo miro el fusilamiento ayer de un chico en Miramar, la seguidilla de Gatillo Fácil, Sí. si miro lo que pasó con el chico que era futbolista de Barraca Central, Sí. Y si miro que la policía actúa de civil, encubierta, y los autos sin placas, por ejemplo, hace 20 años, en el 2001, Sí. decenas de personas fueron asesinadas con los mismos métodos de la dictadura en la calle, inclusive algunos fueron filmados. Si tengo en cuenta que llegamos a un 50% de pobreza, que se cuadruplicó o quintuplicó la deuda externa, y por lo tanto la hipoteca sobre los argentinos, el balance es profundamente negativo. Muy doloroso, Muestra claro. que el régimen social vigente es incompatible con aquello que la democracia, digamos, promete o debiera asegurar. Es completamente incompatible. La desigualdad social es tremendo. Creció como nunca, más que bajo la dictadura. Claro. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Y cómo uno puede descifrar esta cosa que nos está pasando justamente cuando algún sector de la dirigencia se apodera de la democracia para hacer negociados, para generar mayor corrupción, para estafar y seguir engañando a una sociedad que necesita tener otro tipo de respuesta, Jorge? Bueno, yo lo que objetaría en lo que usted dice es un sector. Ajá. No conozco ningún sector que no lo hubiera hecho. A lo sumo será la izquierda, que no ha gobernado y que es una fuerza opositora de largo tiempo, pero de la Rúa gobernó con todo el personal que luego volvió con Macri y provocó un desfalco descomunal. El primer acuerdo con el FMI, el primer préstamo con el FMI de la magnitud de este que le dieron a Macri fue en el año 2001, dos grandes préstamos llamados blindaje y megacanje, cuyo propósito fue preparar las condiciones para confiscar a los ahorristas. ¿Por qué? Porque el dinero que los bancos no tenían para sacar del país lo aprovechó el FMI. Y una vez que los bancos se aseguraron que todo su dinero estaba a salvo, se vino abajo la convertibilidad y vino el corralito. ¿Y cómo se permitió justamente ese derrocamiento, ese golpe de Estado a la democracia, producido en el caso concretamente de la Rúa, que de alguna manera dicen muchos estuvo avalado políticamente para que acontezca, ¿no? Sí, ha tenido un elemento golpista, lo quiero denunciar, pero por sobre todo quiero denunciar que en la capital federal había manifestaciones nocturnas de miles de personas, particularmente de los que habían votado de la Rúa en 1999. Particularmente. No eran mayoría peronistas o izquierdistas. La mayoría había votado a De la Rúa en 1999 y De la Rúa logró en 2 años, no ya de, como se dice, desilusionar o decepcionar a su electorado, lo confiscó, le sacó los ahorros, 90.000 millones de dólares. Ahora, personajes que estaban con él. Por ejemplo, juzgar su caída como, digamos, una cosa antidemocrática, no. Lo antidemocrático lo que hizo con Cavallo
Ahí que está. fue robarle 90.000 Bueno. millones de dólares. Y ahora lo al vemos a país. Domingo Cavallo, que reaparece cada tanto justamente haciendo planteos realmente que son irrisorios, ¿no? Para aquellos que hemos atravesado este tipo de situaciones y que conocemos parte de la historia de la Argentina. ¿Por qué cree usted No, que se da Cavallo esto? es el padre de todos estos problemas, Bueno, porque él viene de antes, desde la Rúa, sí. y de antes de Menem. Ujú. Como presidente del Banco Central de la República Argentina, él inaugura el gran endeudamiento de Argentina. Él lo inaugura, Él lo no la inaugura. dictadura. Ujú. Bueno, la dictadura sí, pero quiero decir, Cavallo fue presidente del Banco Central en los últimos días de la dictadura. Ujú. En esos últimos días de la dictadura, Cavallo estatizó 30.000 millones de dólares de deuda privada y transformó la deuda pública de 10.000 millones de dólares de la época en 40.000 millones. Cuando después Alfonsín no pudo pagar eso y tuvo que empezar a refinanciar, Sí. comenzó una bola y hoy la deuda, considerando el Banco Central, las provincias, todo, no la, y bueno, digamos en parte la privada también. Mire, con la privada, Sí. que de 100.000 millones de dólares, la deuda argentina en este momento es de 500.000 millones de dólares. Y era cuando se dio Alfonsín 40. ¿No le Ahora parece también que acá hay un Alfonsín balance? también, Jorge, termina hackeado en su momento justamente por esa situación camaleónica que han tenido parte de los dirigentes de la Argentina que no supieron respaldar y apoyar debidamente y utilizar algún instrumento que sea clarificador a partir de ese momento, ¿no? Lo que costó recuperar la democracia y luego justamente esa actitud camaleónica perversa que tuvo parte de la dirigencia que se prestó a este juego. ¿No es también una engaña pichanga para que la sociedad Mire, si usted hoy pone esté en la todo el situación que acento, está? sí, si usted pone todo el acento en la dirigencia, Sí. pareciera que fueran ellos los que gobiernan. La Ujú. dirigencia es un instrumento de intereses económicos. Vamos Sí, a ir a, más bien. mire, vamos a Sí. decirlo a calzón quitado. Me parece La correcto. A ver. liquidación de la convertibilidad Sí. y la devaluación de la moneda fue promovida por Techín. Ujú. Hay que dejarse de embromar. Ajá. Techín tenía deuda en pesos y en ese momento era un peso en un dólar. Se devaluó el peso, pasó a ser no un peso un dólar, sino 25 centavos de dólar. 25 centavos de dólar un peso y licuó la deuda en 75%. Ahora, ¿por qué Un golpe de justamente? Techín. Sí. Fue un Ujú. golpe de Techín. El golpe contra Alfonsín Sí. fue un golpe de Bungibor, Ujú. ¿Y por qué los que políticos luego no Menem denunciaron? inmediatamente le da al Ministerio de Bueno, Economía. por eso, pero ¿por qué los políticos no se unen, no trabajan de una manera clarificadora, no se unen para transparentar esta situación? Porque la Argentina ya viene padeciendo este descalabro hace muchos años, Jorge, esto no es de ahora. Ya de ese momento, Pero como usted la lo función de los plantea, políticos, sí, a la ver. función de los políticos Ujú. es cumplir con con los planteos de la clase dominante. Bueno, Yo pero quiero ¿y la decirle lo oposición qué siguiente. hace? ¿Dónde está parada la oposición para respaldar justamente las instituciones democráticas y denunciar como corresponde en ese momento, ¿no? Después Bueno, hoy que hacemos pasen una décadas, manifestación, ¿no? Sí. hoy mismo hacemos una manifestación a las 3 de la tarde Ajá, en contra del nuevo defalco, que es el acuerdo con el FMI. ajá. Porque quiero decirle lo siguiente, en este A ver. momento todos los medios de comunicación, todos los economistas, Sí. todos los partidos, a ver, ¿quién más? No conozco a nadie, salvo la izquierda, que no apoya el acuerdo con el FMI. Ujú. La que apoya el acuerdo con el FMI, más que ningún otro, es la burocracia de la CGT. La que más lo ha hecho, lo ha declarado abiertamente. Ahora este Porque destrozo de la en el acuerdo, República se da producto ¿cómo justamente, dice? este destrozo que tiene la República, esta cuestión de la Sí. miseria, de la pobreza, se da justamente porque no hay concientización de parte de un alto porcentaje de los dirigentes y del pueblo que no entiende en el grave problema que estamos parados y que sigue desde hace muchos años con una continuidad perversa de inmoralidad que genera estas atrocidades y este sufrimiento que padece el conjunto de la sociedad, porque hay un sector privilegiado, parece ser siempre en la Argentina, los que tienen coronita, que son los que se complotan con los poderosos para hacer estas atrocidades y esta perversidad que No, los vivimos que tienen permanentemente. colonitas son, sí, los que tienen colonitas son los poderosos. Bueno, pero ¿dónde está la Sí, dirigencia no, que le quiero no decir lo clarifica esto? siguiente. A ver, Quiero decir lo siguiente. le escucho. El FMI le prestó a Macri una cantidad de dinero
de la misma manera que lo hizo con de la Rúa para facilitar una fuga de capitales. La fuga de capitales no la hizo, no fue a parar a mano de una cuenta del pueblo, fue a parar a mano de los fondos internacionales. Ahora los fondos internacionales, a través del FMI, le ponen condiciones para pagar todo eso que lo llevaron los fondos internacionales con Macri. Entonces usted tiene una estructura económica capitalista que sirve al capital y dejó de vivir a los trabajadores. Y si usted me pregunta en otros países no es así, digo, está equivocado. La única diferencia que hay entre Argentina y entre los países en general es el grado de malestar que hay. Ajá. Indudablemente en Argentina, por ejemplo, puede ser infinitamente más intenso, pero una de las joyas de América para el capital financiero, que es Chile, ahora se descubre que tiene la desigualdad, está primero en el ranking de desigualdad social en el mundo. Sí, una locura. Bueno, pero todo el mundo lo bloqueaba. Sufrido, tuvo que levantarse, tuvo que haber una rebelión popular. Ajá. En octubre de 2019 para que nos vengamos a enterar masivamente que es el país más desigualitario, sí, o inequitativo del mundo. Por lo tanto, dejemos a la población que con los medios que tiene busca defenderse, pelear, luchar. En este país se ha hecho un ajuste en la cuenta de gastos de la pandemia, bajo la pandemia, para cumplir con el FMI. Sí. Bueno, seguimos con mucha gente que todavía no ha sido vacunada. Lo hicieron los kirchneristas, sí, y los macristas nos incomodaron. Ajá. Hay como una complicidad, Jorge, hay como una complicidad, hay como un apañamiento entre un sector justamente de la dirigencia que saben que están haciendo mal los deberes y que vuelven a reacomodarse o pactan debajo de la mesa a espaldas del pueblo estas cosas que estamos viviendo, porque teniendo en cuenta justamente esto, ¿no? El tema de la falta de contención, de la miseria, de la pobreza que tiene la Argentina, que es mucho más de lo que ellos plantean, porque siempre tapan la realidad, y viendo, ¿no? Cómo se van pasando facturas como para distraer a la sociedad de los verdaderos problemas que tenemos. Hay una falta de sinceramiento justamente de un sector de la política argentina que no permite justamente transparentar estas cosas y buscarle la solución. No, mire, quiero decir lo siguiente. A ver. Todo el mundo busca la solución, pero entiende que los intereses que ellos defienden son el instrumento para la salida, porque entienden eso, porque representan esos intereses. Yo le voy a dar un ejemplo de un sector izquierdista del Frente de Todos, el diputado Santoro. Sí. El diputado Santoro se la pasó toda su vida criticando al FMI. Uh-huh. Ahora dice que si no firmamos con el FMI, claro, nos caemos al abismo. Sí. Él ya encontró la justificación para un nuevo ajuste contra los pobres. Ajá. Y es un izquierdista del Frente de Todos, y su breve trayectoria, digo breve, es larga, pero breve porque es una persona todavía muy joven, la ha dedicado a criticar al FMI. Uh-huh. Es decir, o aceptamos que es necesaria una revolución social que haga pensar al país en términos de otra estructura económica, sí, o esta estructura económica tiene su propia ley de apriete, uh-huh, tiene sus leyes de apriete. Fíjese, el otro día el presidente Biden amenazó a Putin. Dejemos de lado quién tiene razón. Ahora, para el ejemplo que yo le quiero dar, no importa quién tiene razón. Va a entenderme por qué. Lo amenazó con sacarlo del sistema de pagos internacional que está dominado por el dólar. Quiere decir que Estados Unidos, por esa hegemonía del dólar, tiene agarrado por el pescuezo a todo el mundo. Pero nadie tiene agarrado a Estados Unidos por el pescuezo. Uh-huh. Y la situación en Estados Unidos es muy grave. Violaciones de derechos humanos. Un muchacho mató delante de todo el mundo a 2 personas en una manifestación y la justicia lo acaba de absolver. ¿Y usted vio a alguien que critique la violación de los derechos humanos en Estados Unidos? Bueno, pero convengamos que los otros países también hay violaciones. O sea, no es el único que tiene este trofeo, digamos. No, o sea, es el único que nadie denuncia. Ajá. A todos los demás se los denuncia.
Ajá. Y eso con cuidado, no se lo denuncia cuando conviene. Cuando conviene, cuando hay un interés económico. Sí. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un archivo de la corrupción de todo el mundo. Nunca abre la boca. Pero cuando tiene un obstáculo político en ese país, saca el fichero y lo hace voltear por corrupción. Sí, el Pero carpetazo famoso. Hace mucho. Ajá. Lo hizo con Lula, lo hizo con Dilma Rousseff, lo hizo con Lugo en Paraguay. Tiene todo su fichero, pero no lo usa para combatir la corrupción, porque si esos gobiernos siguen la ruta de Estados Unidos, no van a ser denunciados por corrupción. Pero ya fue famoso aquel incidente gravísimo con Dilma Rousseff y Angela Merkel, que cancelaron viajes de Estado a Estados Unidos cuando estaba Obama, porque sus servicios de información, el brasileño y el alemán, descubrieron que tenían pinchados los teléfonos por parte del servicio norteamericano. Entonces usted está en un sistema social que tiene su mecánica, es una trituradora. Esa trituradora tiene que hacer su trabajo de triturar, porque si se para, se cae la sociedad. ¿Cómo se puede sacar esto? Eliminando la trituradora, cambiando el régimen social, estableciendo otra lógica. ¿Y cómo se hace cuando realmente está eso en Bueno, funcionamiento? eso requiere una revolución social, una conciencia política muy avanzada de parte del pueblo. ¿Y está preparado justamente esta sociedad para enfrentar ese tipo de cosas cuando sabemos realmente que la situación es crítica en la región, específicamente en países como la Argentina, que terminan con situaciones tremendas como la que estamos viviendo, Jorge? Bueno, ahí no quiero ser, ahí tengo que tener una cautela por lo siguiente. A ver. No me voy a poner en optimista diciendo sí, tenemos fenómeno y le prometo para el verano para el final del verano la felicidad en la Argentina. Porque anoche, por ejemplo, en el acto que se realizó en la Argentina con respecto justamente al Día de la Democracia, de los Derechos Humanos, tanto los mandatarios de la Argentina como Mujica, como Lula, que llegaron al país, dieron mensajes como contradictorios, ¿no? Como que son mensajes adormecidos o que están fuera de las alturas de las circunstancias que necesitan las democracias de Latinoamérica. ¿O no? ¿O me equivoco de eso? Bueno, le digo una cosa, quizás usted tiene toda la razón del mundo, pero no los leí, no sé exactamente qué dijeron. Lo único que yo le puedo decir a usted que tanto Lula como Mujica abandonaron sus ideales iniciales y terminaron colaborando con los grandes intereses económicos. Lula llegó a la presidencia con un acuerdo con el Citibank, que siempre cito, siempre lo menciono, porque el presidente del Citibank lo contó en un artículo en el diario británico The Financial Times. Como tuve la oportunidad de verlo en su momento, que el presidente del Citibank contara cómo arregló con Lula, es decir, cómo Lula aceptó las condiciones que le puso el Citibank para gobernar, y a cambio entonces el Citibank renovó un sistema de préstamo que tenía con Brasil, me excusa de darle mayores cuestiones. Mujica era Tupamaro. Por eso mismo llama la atención, cárcel, ¿no? ¿Cómo? Que llama la atención un poco, que llama la atención poderosamente estos cambios de actitud que tienen, ¿no? Bueno, no son cambios de actitud, es mucho más complejo. Hay que ver con qué convicción lucharon antes, con qué vigor. Indudablemente que vigor personal tuvieron porque Mujica estuvo incomunicado como 10 años. Claro. En la vida personal es muy fuerte, pero eso no hay que confundirlo con una conciencia lúcida del sistema social. Acá hubo mucha gente que era guerrillera y ahora o simpatizaba con Montoneros y ahora está en el gobierno. Ahora, nosotros sabemos que los montoneros no tenían como programa lo que están haciendo ahora, ¿no es cierto? Pero hay que ver cuál era la convicción política o la seriedad política de Montoneros. Nosotros que fuimos críticos, no ahora de los montoneros, sino antes de la dictadura y durante la dictadura, ¿por qué éramos críticos? Porque para nosotros el cambio profundo de un país lo hace la clase trabajadora, lo hacen las masas populares y no grupos que quieren tener el monopolio de la verdad,
y llevaron como consecuencia de eso una gran derrota. Nosotros hemos tenido razón, ellos están equivocados, nosotros hemos sobrevivido porque teníamos razón, y ellos como corriente política han desaparecido porque la cámpora no puede decirse que tenga las mismas características de sacrificio que tenían muchos militantes montoneros, que se jugaron la vida por lo que estaban convencidos que era lo justo. Responde a una convicción teórica más profunda. Por eso los partidos políticos de izquierda no pueden vivir de eslogan, tienen que tener un programa, tienen que decir cómo es la sociedad en que vivimos, qué rol juega cada clase social. Y hoy la izquierda lo tiene. ¿Usted cree que la izquierda tiene justamente un plan, un proyecto que pueda revertir esta situación decadente que tiene la República Argentina? Más teniendo esto que vemos, una situación crítica. Claro, nosotros tenemos una crisis política, una pelea política en la izquierda argentina, porque creemos que no lo tiene, y no solo que creemos que no lo tiene, sino que pensamos que si sigue así, nadie va a distinguir a la izquierda del resto del campo político. A la pucha, un temita es entonces, ¿eh? Sí, pero eso es una discusión pública, la venimos desarrollando hace ya 3, 4 años. No es una escondida, yo no estoy a usted de golpe difamando a nadie o contando un secreto. Usted fíjese en nuestro portal, en nuestro sitio, escrito muchísimo, con mucho respeto, ojo, con mucho respeto, ¿por qué? Porque en la izquierda hay militantes muy valiosos, y porque si usted no tiene respeto, entonces ¿qué ocurre? Se confunde el propósito pedagógico, político suyo, con algún resentimiento personal. Claro. ¿Entiende? Sacando eso de lado, dejando de lado esta situación que usted plantea, ¿usted cree que la izquierda ha producido cambios o se ha prestado al juego de algunos gobiernos, tanto de la izquierda como la derecha, para avalar situaciones que han sido contraproducentes para la sociedad argentina? Sí, ya lo hemos denunciado. Son hechos relativamente aislados, pero relativamente continuos, votaciones y quórum parlamentarios que son contrarios a los mejores intereses populares. Nosotros hemos denunciado que en el Chaco el Partido Obrero le ha dado a Capitanich 2 quórums que Capitanich no tenía porque los radicales le boicoteaban las sesiones, uno para aprobar el presupuesto del año 2019 y el otro para vender tierras fiscales. Imagínense lo que significa privatizar tierras fiscales gracias al quórum que da una fuerza de izquierda. Y eso nunca fue esclarecido. Pero nosotros tenemos la obligación de señalarlo, porque tenemos, no para difamar a nadie, porque los hechos son los hechos, sino para decir lo siguiente: ¿cómo entendemos que debe ser una izquierda argentina? Una izquierda argentina tiene que ser antagónica al sistema actual y tiene que labrar el futuro del país desarrollando una conciencia política en las masas. Ahora, en las condiciones no con maniobras subalternas en los parlamentos. En las condiciones que está en la Argentina, ¿usted cree que eso puede ser viable? ¿Cree que puede ser posible cuando justamente el país viene con una debacle de hace años y donde justamente gran parte de la dirigencia política no ha interpretado las necesidades que necesita recomponer la República? Porque esto es un deterioro permanente en los últimos años, y lo hablábamos recién con usted, cuando ya se vienen provocando estos golpes directos de parte de la dirigencia contra la democracia. Pero no es la izquierda la responsable. No es la izquierda la responsable, promovió la lucha contra De la Rúa, que estaba llevando al país al caos. Le voy a decir una cosa: la vicepresidenta... Ayer dio un mensaje claro también, justamente, Cristina Kirchner, cuando habló o se dirigió directamente al partido político de la Unión Cívica Radical, diciéndole que no se confundan, porque ya hubo una vivencia acontecida con Alfonsín y con el propio De la Rúa, cosa que estamos planteando con usted ahora. Bueno, esa parte del discurso de Cristina Kirchner ayer es absolutamente exacta. Y yo soy un adversario absoluto del kirchnerismo. Es absolutamente exacto por 2 razones. A ver. Tomemos a De la Rúa. En la reunión del Fondo Monetario Internacional, realizada en Santiago de Chile,
en el 2001, en abril de 2001, el Fondo Monetario Internacional planteó que Argentina debía declarar el default. En un programa televisivo en el que estaba Rodríguez A y estaba yo, sí, él dijo públicamente que él declaró el default por recomendación del Fondo Monetario Internacional. Y hay una lógica, A ver. ¿La lógica cuál es? Como usted no puede pagar, el acreedor te dice declarar el default para que empezamos a negociar. ¿Y cuál fue el papel? Escúcheme, sí, el default y la quiebra son figuras del Código Comercial. ¿Por qué están en el Código Comercial? Porque buscan darle salida a algo que en el capitalismo es casi una regla. Las empresas ganan y entran en default o entran en quiebra, unas u otras o las mismas. Entonces, el derecho comercial tiene las previsiones de cómo actuar en esos casos. Como Argentina estaba quebrada por De la Rúa y por Cavallo, mejor dicho, por Menem, claro, ya ven en el proceso anterior, claro, que fueron los armadores de esa convertibilidad, como estaba quebrada, el FMI impulsó el default, y con el default quebró De la Rúa. Y lo que se dice Cristina Kirchner, permítame porque ahora voy a hacer el razonamiento completo. A ver. Dice, che, radicales, no jodan con el FMI porque a ustedes lo volteó el FMI. Sí. Ahora ella... Ahora va a firmar con el FMI. Por eso, bueno, entonces, ahí cuando están las contradicciones. Permítame, ¿no? Cuando le volteen a ella, yo voy a decir, te jodió el FMI como lo jodieron los radicales y como lo jodieron a todos. Por eso, es una paradoja tremenda. La paradoja es que el capital financiero usa a las personas como instrumento. El día que dejan de servir le da una patada en el trasero. Y Cristina está debilitada y por eso se presta tal vez a hacer esta interpretación justamente en un acto público, acompañado por otros seis mandatarios. ¿Aprovecha justamente eso para plantear esta situación? No, ocurre lo siguiente. El Parlamento argentino votó que un acuerdo con el FMI debía ser votado en el Congreso. Y el FMI lo pide también. Entonces ella está preparando el terreno para que cuando llegue el acuerdo con el FMI que va a firmar Alberto Fernández al Congreso, los radicales voten a favor. Por lo tanto, para que hagan lo que hubiera hecho De la Rúa con ella. Si no se ve la conexión entre la política, los intereses económicos, las clases que están detrás del poder, no se puede interpretar la totalidad de lo que ocurre. Uno le atribuye a una persona, por ejemplo, hay gente en la calle que está enojadísima con Cristina Kirchner, me da razones que son, desde el punto de vista de esas personas, completamente legítimos, pero es indudable que esa persona, no por muchos motivos, porque la vida es más rica que estar estudiando problemas políticos, no conoce a fondo toda la trama que une a este gobierno con los grandes capitales y a los otros gobiernos también. Por eso hay una tergiversación de la información y de la realidad porque van acomodándose a las conveniencias del momento. Ahora, Jorge, teniendo en cuenta esto que usted plantea, en su momento la coalición gobernante que acompañaba al radicalismo, a De la Rúa en este caso, planteamos el papel que desempeña Chacho Álvarez, ¿no? Que realmente era un hombre que mantenía de pronto una consistencia para avalar la estabilidad política de La Rúa, del radicalismo. Le suelta la mano. Evidentemente ahí hubo una cuestión camaleónica o de acomodaticia, digamos, para facilitar esa situación, esa salida con el helicóptero arriba de la Casa Rosada. O sea, ¿cuál es el papel de las coaliciones en la República Argentina, teniendo en cuenta estas cosas que se plantean hace décadas en el país, donde supuestamente, en vez de avalar, le sueltan la mano a un hombre que está totalmente debilitado, como fue De la Rúa? Inclusive, fíjense, hasta con la complicidad de un conductor mediático que avala la caída de la imagen del propio mandatario de un país, ¿no? O sea, ¿cómo se da esta perversidad, digamos, en este engranaje de la política? La perversidad de la Rúa. Echín, Santibáñez, el asesor de la Rúa, y De la Rúa, fueron coimeados para que el Congreso votara la ley de reforma laboral. Fueron coimeados, dice usted. Y nadie lo denunció, ningún senador, ningún diputado.
lo denunció Joaquín Morales Serrano en la Nación, sí, y lo tomó Chacho Álvarez. Es decir, que él estaba frente a un presidente que coimeaba diputados para que salga una ley que quería Techín. ¿Y por qué se dejó desmoronar? ¿Y por qué se dejó desmoronar un gobierno democrático en esas condiciones? Porque y no hubo un aval justamente del resto de la dirigencia política para sostener... Porque si no iba a ir preso de Chacho Álvarez, como cómplice de la mayor corruptela que hubo en la época. A ver, explíqueme esto, porque es fundamental que la sociedad lo entienda. Yo soy vicepresidente de un tipo que me coimea al Congreso en función de los intereses de una empresa, o yo lo volteo a él o me voy. Entonces yo en ese momento, cuando él renunció, Chacho Álvarez, hice una interpretación opuesta a la que usted hace. A ver. Yo hice la siguiente, en lugar de denunciarlo, forzarlo a denunciar la coima, forzar a De la Rúa a renunciar y asumir él la presidencia, él se va para darle una chance a De la Rúa a seguir en el gobierno. Pero eso es lógico, es razonable de un dirigente político. No, es cobarde, porque él tenía que haber dicho. No es ser patriota, no haber actuado con patriotismo, no haber salvaguardado justamente las instituciones democráticas. Fue políticamente cobarde. Ajá. En el sentido siguiente, si usted denuncia a su presidente, sí, y usted es su vice, usted asume el gobierno. Ajá. A lo mejor Chacho Álvarez pensaba que no le da el piné para gobernar, que le daba el piné para bla bla bla, pipí, hablar todo el tiempo en el Congreso, pero no tenía condiciones de gobernar. O no habré tenido el acompañamiento justamente de la oposición o de la dirigencia política del país que avale y que clarifique esa situación perversa que acontecía. La oposición a De la Rúa eran los menemistas. Claro. Y él había sido opositor a Menem. De la Rúa derrotó a Duhalde, candidato del peronismo, porque ya Menem no se podía volver a presentar, y le hacía la oposición. Después hay una cosa que es muy importante, por ejemplo, usted dice, lo voltearon a Alfonsín, un ataque, pero Alfonsín hizo un pacto con Duhalde para voltearlo de la Rúa. Por eso hay mucha perversidad dentro de la política de la Argentina, ¿no? No, lo que pasa es que cuando usted está en un impasse, unos por perversidad, otros por ingenuidad y otros por picardía, inteligencia, hacen ciertas cosas que había que hacer. Claro, especulan. Por ejemplo, ¿a usted no se le ocurrió, por ejemplo, que el 25 de mayo de 1810, entre otras cosas, fue un golpe militar? Porque pasa lo siguiente, el pueblo sale a la calle, particularmente durante las invasiones inglesas. Es decir, que por primera vez el pueblo, que después va a ser el pueblo de la Argentina, actúa en el plano público, en el espacio público políticamente. Luego se agota el régimen del virreinato porque Napoleón ocupa España, destituye al rey, etcétera, etcétera, y el regimiento militar que se juntó al pueblo para combatir a los ingleses en 1806-1807, voltea, y el jefe de los patricios, ¿quién era? Cornelio Saavedra. Entonces ahí usted me dice que era un perverso, o que era un ingenuo, o que era un tonto. No, vio más claro que otros. Otros que vieron incluso más claro que él, hasta cierto punto lo acompañaron, como Castelli Moreno. Y después llegamos hasta la época del general Juan Domingo Perón, o sea, donde hay justamente una maquinaria que históricamente se desconoce, que la gente no tiene justamente una información adecuada para vislumbrar las cosas que nos vienen pasando hace décadas en esta parte del planeta. Pero hay que ver, porque esta información que yo le doy es también una interpretación. Y hay gente que le puede decir, Altamira cuenta las cosas como son, pero yo las interpreto de otro modo. Seguro. Cuidado, porque si no fuera así, estaríamos los buenos y los malos. Y no, están los buenos que ven las cosas de una manera y otros tan buenos o menos buenos que no la ven igual. Después están los malos. Hay que ver los dos lados de la moneda, ¿no? Poner las cosas en la balanza. Después están los malos que a lo mejor la ven mejor que los buenos.
Ahora, esto que usted plantea es parte de la historia de la Argentina, parte de la realidad que venimos viviendo hace décadas. ¿Cómo se hace, cómo le buscamos la alternativa para recomponer esta situación decadente, de deterioro absoluto que tiene la Argentina, cuando hay una negociación justamente que evidentemente viene siendo condicionada o presionada de acuerdo a la conveniencia del dirigente político de turno que esté ahí en la Casa Rosada, y de acuerdo también a las necesidades que tiene la sociedad, la población, de en algún momento de esta vida, luego de tantos años de lucha y de decadencia, poder decir, bueno, ¿cómo encontramos el punto para salir de esta situación problemática y crítica que tenemos? Le voy a decir, le voy a dar mi opinión, pero antes le quiero hacer una aclaración, por ejemplo. Dígame. El kirchnerismo quería que el acuerdo con el FMI fuera de 20 años de plazo. Y el FMI dijo que no, nuestros convenios son de 10. Ajá. Y se impone de 10. Por lo tanto, el gobierno que está negociando con el FMI es un rehén. No solo es maquiavélico, es un rehén. El que manda es el FMI. Por ejemplo, el FMI le dijo al gobierno una cosa que es muy interesante. Es conocido, pero es interesante. A ver. Le dijo, el préstamo que yo les doy a ustedes, por ejemplo, que le doy a Macri, que dieron otra y todo lo demás, no son como los préstamos que dan las empresas, que son préstamos comerciales, que se negocia como se paga, viene un juez, como ocurre con Vicentina en este momento, ¿vio? Que hay un juez y todo lo demás. Nosotros somos un organismo político, no es un préstamo comercial. Nosotros lo vamos a renegociar en las condiciones políticas que nosotros queremos, le dijo al gobierno. Por lo tanto, el gobierno es un gobierno hasta cierto punto súbdito del Fondo Monetario Internacional. Y tiene que navegar en las aguas que lo han metido. Eso es así indudablemente. Ahora, si usted me dice, por ejemplo, canalladas como la que hizo con Repsol, canalladas como la que hizo con el acuerdo YPF-Chevron, ¿no es cierto? Canalladas como las que hizo Néstor Kirchner, que se llevó la plata de la indemnización de YPF a Santa Cruz y la depositó en el exterior. Esos son acontecimientos que ya superan lo puramente político y podrían ser juzgados en un tribunal. Ahora, esas canalladas puntuales que han perjudicado a la nación y que gran parte de la población, o casi todos lo saben, ¿por qué se van ocultando? ¿Por qué no se clarifican y se plantean desde la óptica de la liberación democrática que necesita tener la República, Jorge? No, porque ocurre lo siguiente. En el caso de, ¿cómo se llama? En el caso del dinero que se llevaron de Santa Cruz, después Néstor Kirchner dio una explicación, claro, con posterioridad, fantástica. Dice, yo salvé la plata de Santa Cruz porque si lo hubiera dejado en la Argentina en pesos, sonaba con la devaluación y la caída de la convertibilidad. Pero eso fue varios años después, no sabía que eso iba a ocurrir en su momento. Además compraban dólares todo el tiempo. Finalmente actúan como actúa cualquier grupo económico, que sabiendo que la moneda argentina está sujeta a devaluaciones, ellos mismos se fugan al dólar y después acusan a los demás que van al dólar. Por eso. Esas son contradicciones que tienen los grupos económicos y sus grupos políticos, pero son contradicciones no de orden personal, son sociales y económicas. Sociales y económicas. Mire, le voy a contar, bueno, no quiero abrumarlo con tanto... No, lo estoy escuchando porque realmente es necesario a veces tener de alguna manera cierta claridad de las cosas, porque se tergiversa tanto en la Argentina y se confunde tanto a la población con mensajes camaleónicos, guitarreando, embaucando a la gente, que hay mucha confusión. Entonces, los medios hegemónicos o las corporaciones mediáticas también especulan con toda esta cuestión, porque son parte del problema que tiene lamentablemente Latinoamérica y específicamente la Argentina. Pero también se suben a este juego la dirigencia política, que son en parte los que van bajando mensajes contradictorios y confundiendo a la sociedad, y el pueblo en la desesperación termina avalando esta dirigencia que es totalmente perversa, ¿no? Que es cómplice justamente de la pérdida del patriotismo, de las cuestiones nacionales, territoriales. Le digo, aparentemente no, porque hace 20 años el pueblo se levantó. No es que el pueblo frente a todo esto se quedó quieto. Y ahora hay luchas en todos lados.
En medio de la pandemia el personal de la salud salió a luchar. Bien, pero es un vergüenza. Pequeño porcentaje, ¿no? O sea, es una vergüenza esto que no haya un No, acompañamiento pero era ese del porcentaje conjunto que de la todo sociedad. el mundo... Claro, no, pero hay... Miren, usted no tiene idea de la cantidad de luchas que hay. Usted no tiene idea, por ejemplo, de la cantidad de elecciones en las fábricas, en que el sindicato pierde frente a agrupaciones opositoras, descontentas con lo que hacen. Pero quiero ir, para no dispersarme más, quiero ir al núcleo de su pregunta. A ver. ¿Qué hacer? Entonces, el tema es el siguiente: ¿qué es lo que uno observa que está faltando en la Argentina? Lo que está faltando en la Argentina es que los trabajadores como tales no son una fuerza política. Todas las clases sociales tienen alguna fuerza política y los trabajadores no, porque si alguna vez creyeron que lo era el peronismo, ostensiblemente ahora no lo es. Pero hemos tenido un ejemplo claro, por ejemplo, en Brasil con Lula, y fíjese en qué situación está el país también. ¿Cómo se puede dar eso en un país como la Argentina? Pero lo de Lula es un poquito diferente. Usted tiene razón, ¿eh? No. Pero totalmente. No, yo le hago la pregunta porque me preocupa eso, ¿no? O sea, la distorsión de las cosas que vemos. El tema, yo le digo porque tuve una participación incluso personal. Ajá. En Brasil, el surgimiento de Lula, el surgimiento del PT, fue un intento de hacer lo que yo le estoy diciendo a usted ahora acá. Claro. Que la clase obrera tenga su partido político. ¿No es cierto? Ahora, en ese proceso, dentro del PT, intervinieron corrientes de distintos puntos de vista que querían que hubiera un PT, pero que eran puntos de vista contradictorios. Hubo innumerables debates y finalmente el PT quedó en manos de una clique de tipo de clase media, no obrera, y fue alejando a los trabajadores. Sí, se plegaron para seguir haciendo sus negociados, evidentemente, ¿no? Se van metiendo, se van infiltrando, ¿no? No, porque participaron en el origen del PT. Es decir, al ver que todo el escenario político era un escenario político corrupto, decadente, empezaba por ahí, claro. Confluyeron en construir un PT. Como de alguna manera yo entiendo que hoy tendríamos que tener un gran partido obrero en la Argentina, y esa sería la solución, porque la clase obrera podría intervenir como masa influyente en dictar las salidas. Pero con el sindicalismo que tenemos, eso es imposible de lograr. No, el sindicalismo está con el FMI. La columna vertebral del acuerdo con el FMI es la CGT. Porque la CGT vislumbra que no tiene ninguna... Es decir, la CGT vislumbra que un acuerdo con el FMI puede provocar conmoción popular, y entonces quiere actuar como intermediario para que esa conmoción no se produzca. Por ejemplo, yo me acuerdo en un programa de televisión agregado dirigente de la CGT que hablaba de la gran pobreza que había. Era un fin de año, no me acuerdo si el fin de año pasado o el anterior, y ellos se vanagloriaban de que las navidades y todo habían transcurrido en paz. Entonces yo les hice una observación que les ofendió. Digo, entonces ustedes me están festejando que el pueblo no se levante a pesar de todo lo que está perdiendo. Pero mire, con un lenguaje que a cualquiera lo atraería, pasamos las Navidades en paz, pasamos el Año Nuevo en paz, y yo soy el primero que quiero que todo, que las grandes fiestas se celebren, especialmente grandes fiestas me refiero a aquellas que tienen vínculos con la propia familia, pero acá hay una complacencia con que el pueblo no se revela, porque uno se puede revelar todos los días del año y no necesariamente en Navidad y Año Nuevo, ¿me explico? Pero ¿cómo le damos la vuelta? ¿Cuál es la solución que puede tener la Argentina? Creo que hay que convocar, nosotros estamos luchando para que toda la izquierda, todas las fuerzas opuestas al FMI, a todo lo que ocurre, convoquemos un gran congreso obrero para que la clase obrera figure en el escenario como una fuerza política autónoma. ¿Se podrá dar eso? ¿Usted tiene esperanzas? Bueno, esa es la lucha. Está la lucha. Gracias, Jorge. Muy gentil por la amabilidad que tiene siempre de compartir con nosotros su visión, y esperemos que esta democracia
sea fortalecida, justamente para beneficio del soberano, que es lo que fundamentalmente debería estar existiendo y que lamentablemente hoy no lo estamos viendo, ¿no? Muy gentil. Le mando un gran abrazo. Bueno, parece que se cortó la comunicación. Bueno, la visión de Jorge Altamira, uno de los grandes dirigentes de la Argentina, del Partido Obrero, que nos hablaba justamente con esta absoluta claridad, que es lo que estamos necesitando, ¿no? Que la dirigencia baje un mensaje, una línea clarificadora que es tan necesaria en estos tiempos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.